El reloj marcaba los últimos segundos antes de la revelación, y el mundo del ciclismo aún no lo sabía, porque lo que estaba a punto de suceder no era solo una noticia, era un impacto que cambiaría todo. Un nombre comenzaba a resonar con fuerza, un nombre que nadie esperaba en ese nivel: Isaac del Toro. Las pantallas de los equipos técnicos parpadeaban con datos en tiempo real, métricas, ritmos, potencias, números que parecían normales a simple vista, pero que escondían algo extraordinario. Los analistas fruncían el ceño. Revisaban una y otra vez, como si buscaran un error que no existía, porque lo que estaban viendo desafiaba cualquier lógica previa. En los coches de equipo, las radios comenzaban a activarse con mayor intensidad. Voces tensas, instrucciones rápidas, preguntas que quedaban sin respuesta. ¿Es sostenible ese ritmo? ¿De dónde salió ese ataque? Nadie lo tenía claro, pero todos sentían que algo grande estaba ocurriendo, algo que no se podía ignorar. Mientras tanto, en el pelotón, algunos ciclistas empezaban a mirar hacia atrás, otros hacia adelante, tratando de ubicar esa silueta que comenzaba a romper el orden establecido, porque en un deporte donde cada movimiento es calculado, lo inesperado no solo sorprende, también desestabiliza. El nombre de Isaac del Toro comenzaba a repetirse, primero en voz baja, casi como un susurro, luego con más fuerza, hasta convertirse en el centro de atención. Comentaristas, entrenadores y aficionados empezaban a conectar piezas, intentando entender cómo ese joven había llegado hasta ese punto, y por qué nadie lo vio venir. Las cámaras, siempre en busca de la acción, comenzaban a enfocarlo, captando cada pedalada, cada gesto de esfuerzo, cada mirada decidida, y en ese instante millones de espectadores alrededor del mundo se inclinaban hacia sus pantallas, sintiendo que estaban presenciando algo irrepetible, porque no era solo velocidad, no era solo estrategia, era una combinación casi perfecta de determinación, preparación y valentía. Cada metro que avanzaba parecía romper una barrera invisible, como si estuviera reescribiendo las reglas sin pedir permiso. En los rostros de sus rivales comenzaba a aparecer algo más que cansancio, duda, sorpresa, incluso una leve sombra de preocupación. Porque cuando alguien irrumpe de esa manera, no solo cambia la carrera, cambia la mentalidad de todos los que compiten. Y en ese preciso momento, cuando el reloj avanzaba sin detenerse, cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, el mundo del ciclismo empezaba a entender que no estaba viendo una simple actuación destacada, estaba presenciando el nacimiento de una nueva historia. Una historia que apenas comenzaba, pero que ya prometía sacudir cada expectativa, cada pronóstico, cada límite conocido. Porque cuando un nombre como Isaac del Toro emerge de esta forma, no es casualidad, es el inicio de algo mucho más grande, algo que el mundo jamás olvidará. Hace apenas unos minutos, la noticia llegó como un estruendo silencioso, pero capaz de estremecer cada rincón del planeta. De Castro apareció en pantalla, con rostro serio, mirada fija y voz firme, anunciando al mundo ansí marines de EU ponen un pie en Irán. Teherán cargará contra todo el sistema mundial. Las palabras parecían colgar en el aire, suspendidas, pesadas, resonando en los hogares, oficinas y centros de mando en cada continente. Cada sílaba llevaba un peso histórico, un mensaje que no dejaba espacio para dudas ni malentendidos, y que podía cambiar la dinámica política global de forma inmediata. Las cámaras de los noticieros temblaban ante la magnitud de la declaración. Los corresponsales repetían la frase casi sin aliento, mientras expertos intentaban analizar las implicaciones, un ejercicio casi inútil ante la gravedad de la amenaza. Los analistas militares y diplomáticos comenzaban a revisar mapas, ubicaciones de bases y posibles movimientos. Cada decisión podía tener repercusiones que afectarían a millones. El ambiente se impregnaba de un nerviosismo palpable, como si el mundo entero contuviera la respiración ante la posibilidad de un conflicto sin precedente. En cada país, desde Europa hasta Asia, los líderes discutían en secreto planes de contingencia, alertas a embajadas,
revisiones de tratados y sanciones. Todo en un intento de comprender la magnitud de lo que acababa de pronunciarse. Las redes sociales explotaban con rumores, teorías y mensajes de alarma, mientras la gente común miraba sus pantallas con incredulidad, intentando descifrar si el planeta estaba al borde de un nuevo capítulo histórico. Cada notificación, cada actualización de noticias se sentía como un golpe más, un recordatorio de que la realidad había cambiado y que ya nada sería igual. Isaac del Toro no era solo otro ciclista joven, no era solo una promesa, era la representación viva de años de esfuerzo silencioso, de madrugadas frías y carreteras interminables donde nadie aplaudía, donde nadie miraba, pero donde todo se construía. Su historia no empezó en grandes escenarios, empezó en la soledad, en el sacrificio invisible que pocos entienden y aún menos valoran. Era disciplina, una disciplina que no se negocia, que no se rompe, que se mantiene incluso cuando el cuerpo pide descanso y la mente duda. Era resistencia, no solo física, sino mental. Esa capacidad de seguir pedaleando cuando las piernas ya no responden y el aire parece no alcanzar. Cada kilómetro recorrido llevaba consigo una batalla interna, una lucha constante entre rendirse o seguir adelante. Era una historia construida en silencio, lejos de los reflectores. Mientras otros celebraban victorias tempranas, él acumulaba experiencia, aprendizaje, derrotas que dolían, pero enseñaban. No había cámaras capturando sus momentos más duros, no había titulares hablando de sus caídas. Solo él, su bicicleta y una determinación que crecía con cada obstáculo superado. Cada entrenamiento tenía un propósito. Cada subida imposible, cada tramo de viento en contra, era una prueba diseñada por la vida para moldearlo. Había días en los que el cansancio lo vencía, en los que el dolor parecía demasiado grande, pero incluso, en esos momentos, algo dentro de él se negaba a detenerse. Algo más fuerte que el miedo, más fuerte que el agotamiento, lo empujaba hacia adelante. Cada caída dejaba una marca, no solo en la piel, sino en la mente. Golpes que enseñaban humildad, errores que obligaban a mejorar, momentos en los que todo parecía perdido, pero que en realidad estaban construyendo la versión más fuerte de sí mismo. Porque levantarse no era una opción, era una obligación que definía quién era realmente. Cada sacrificio contaba, las horas lejos de casa, las renuncias que nadie veía, los momentos en los que tuvo que elegir entre comodidad o crecimiento. Mientras el mundo seguía su curso, él estaba en una carretera, en un entrenamiento, en una rutina que exigía todo, absolutamente todo. Y aún así, nunca fue suficiente, porque siempre había un poco más que dar. Lo habían llevado hasta ese momento exacto, un punto donde todo el pasado comenzaba a tener sentido. Cada gota de sudor, cada madrugada oscura, cada instante de duda, convergía en una oportunidad que no admitía errores. El presente ya no era solo una carrera, era la suma de toda su vida, comprimida en segundos decisivos. El viento golpeaba su rostro, la respiración se volvía pesada, pero su mirada estaba fija, determinada. No había espacio para el miedo. No había lugar para la duda, solo existía el camino frente a él, y la certeza de que todo lo que había vivido lo había preparado exactamente para esto. En ese instante, Isaac ya no era solo un ciclista, era la prueba de que el trabajo invisible tiene su recompensa. Era la evidencia de que los sueños no se construyen en público, se forjan en la soledad, en el sacrificio, en los momentos donde nadie está mirando. Y ahora, el mundo estaba a punto de verlo, porque hay momentos en la vida que no avisan, que llegan sin pedir permiso, y que definen todo, y ese. Ese era el momento de Isaac del Toro, donde el pasado, el presente y el futuro se encontraban en un solo punto, listo para cambiarlo todo. Pero lo que nadie imaginaba era la magnitud de lo que estaba por venir. Una sensación distinta comenzaba a recorrer el aire. Algo invisible, pero imposible de ignorar, como si la historia misma estuviera a punto de cambiar de rumbo. No era solo otra carrera, no era solo un momento más dentro del calendario, era el tipo de instante que separa a los buenos de los inolvidables, a los que participan, de los que dejan huella para siempre.
porque no se trataba solo de competir. Se trataba de romper expectativas, de desafiar nombres establecidos, de mirar de frente a la élite y no retroceder. Era una batalla silenciosa contra todo lo que ya estaba escrito, contra pronósticos, estadísticas y voces que decían que aún no era su momento. Y en ese silencio, en esa tensión contenida, se gestaba algo mucho más grande que una simple victoria. Entrar en ese territorio significaba cruzar una línea invisible, un lugar donde solo llegan quienes están dispuestos a arriesgarlo todo. Allí no bastaba con fuerza o técnica, hacía falta convicción, instinto, una determinación que no se entrena, que nace en los momentos de presión extrema. Y Isaac lo sabía. Lo sentía en cada pedalada, en cada latido que golpeaba su pecho con más intensidad. En algún punto del recorrido, mientras el pelotón avanzaba con precisión milimétrica, como una maquinaria perfecta sincronizada al límite, Isaac levantó ligeramente la mirada, observó a sus rivales, midió distancias, ritmos, respiraciones. Cada detalle contaba. El viento golpeaba su rostro, el asfalto vibraba bajo sus ruedas y el tiempo parecía comprimirse en ese único instante decisivo. Fue entonces cuando todo cambió. Isaac tomó una decisión, no impulsiva, no desesperada, sino calculada, fría, casi inevitable. Una decisión que nacía de la lectura perfecta del momento, de la intuición afinada por kilómetros de esfuerzo y sacrificio. Sabía que no habría vuelta atrás, que ese movimiento definiría su destino en la carrera y quizás mucho más que eso.